Hay lugares donde el fútbol es entretenimiento. Y hay lugares donde el fútbol es identidad. Asturias es lluvia, es carbón, es mar embravecido, y es balón rodando sobre hierba mojada. Aquí el fútbol no nació en estadios modernos. Nació en descampados portuarios, entre obreros, marineros y jóvenes que miraban a Inglaterra sin saber que estaban copiando algo que cambiaría su historia para siempre. Esta es la historia de cómo una región del norte de España construyó dos gigantes. De cómo nació una rivalidad eterna. Y de cómo el fútbol asturiano cayó, y volvió a levantarse. A finales del siglo XIX, el puerto de Gijón era un hervidero industrial. Minería, acero, comercio marítimo. Los barcos ingleses traían carbón, y algo más. Marineros británicos comenzaron a jugar al fútbol en los alrededores del puerto. Los jóvenes asturianos observaban fascinados aquel deporte extraño donde no se usaban las manos. En 1901 nace el Oviedo Fútbol Club Escolar. En 1905 se funda oficialmente el Real Sporting de Gijón, inicialmente como Sporting Gijones. Era un club joven, elegante, influenciado por el estilo británico. El fútbol empezaba a organizarse. Ya no era solo un juego improvisado. Era el comienzo de algo mucho mayor. Gijón había dado el primer paso, pero Oviedo no iba a quedarse atrás. En 1919 surge el Real Stadium Club Ovetense. El fútbol se convierte en fenómeno social. Los domingos ya no son iguales. Pero el verdadero punto de inflexión llega en 1926. Dos clubes de la capital asturiana deciden unirse para competir al máximo nivel. El Stadium Ovetense y el Deportivo Oviedo se fusionan. Así nace el Real Oviedo. Un escudo nuevo. Una identidad nueva. Una ambición clara, competir con los mejores de España. La rivalidad regional ya tenía forma definitiva. En 1933 ocurre algo histórico. El Real Oviedo asciende a Primera División. Es el primer equipo asturiano en alcanzar la élite del fútbol español. Pero no solo asciende. En los años 30 se convierte en uno de los equipos más temidos del campeonato. Su famosa delantera, conocida como el ataque eléctrico, deslumbra a todo el país. Asturias ya no era periferia futbolística. Era protagonista. El estadio de Buenavista vibra. Oviedo compite contra Madrid, Barcelona, Athletic. El norte ya tenía voz. Entonces llega 1936. La guerra civil paraliza el país y golpea duramente a Asturias. El estadio de Buenavista queda seriamente dañado. Jugadores dispersados. Competición suspendida. El Oviedo tarda varios años en regresar a Primera División. Pero hay algo que define al fútbol asturiano: resiliencia. Como los mineros bajando cada día a la tierra, el fútbol también resurge. En la posguerra, poco a poco, el balón vuelve a rodar. Mientras el Oviedo vivía altibajos, el Sporting se consolidaba. En 1908 el club había recibido el título del Real por parte de Alfonso XIII. Pero su verdadera explosión deportiva llega décadas después. El Estadio del Molinón, uno de los más antiguos de España, se convierte en símbolo del fútbol del norte. En los años 70, el Sporting alcanza su punto más alto. Temporada 1978-79, subcampeón de Liga. Un club asturiano compitiendo por el título contra gigantes históricos. El Sporting ya no era solo orgullo regional. Era referencia nacional. Si hay un nombre que resume el fútbol asturiano es Enrique Castro Quini. Delantero del Sporting, máximo goleador en varias temporadas, ídolo absoluto en Gijón. Su secuestro en 1981 conmocionó a toda España. Durante aquellos días, el fútbol se detuvo emocionalmente. Asturias entera vivió en vilo. Quini regresó. Y su figura se convirtió en leyenda. El Sporting también jugó competiciones europeas, llevando el nombre de Asturias más allá de España. Era una edad dorada.
El derbi asturiano no es solo un partido. Es una cuestión cultural. Gijón y Oviedo representan dos formas de entender Asturias. Industrial y marítima frente a administrativa y capitalina. En los años 80 y 90, ambos clubes coincidieron en primera división. Los derbis eran eléctricos. El Molinón rugía. El Carlos Tartiere explotaba. Familias divididas. Amistades tensas durante 90 minutos. Pero siempre con una característica muy asturiana, rivalidad intensa, pero respeto. A comienzos de los 2000, el fútbol asturiano sufre un golpe devastador. El Real Oviedo entra en crisis económica. Desciende. Y vuelve a descender. Hasta llegar a tercera división. Un histórico, campeón moral de los años 30, reducido a campos modestos. Pero ocurre algo extraordinario. La afición salva al club. Miles de personas compran acciones para evitar la desaparición. El Tartiere se llena en categorías impensables. Pocos ejemplos en España muestran una conexión tan fuerte entre club y ciudad. El Oviedo sobrevivió gracias a su gente. El Sporting, mientras tanto, mantiene su filosofía. La escuela de fútbol de Mareo se convierte en una de las canteras más respetadas del país. De allí salen futbolistas que llegan a la élite y a la selección. En Asturias no sobra el dinero. Pero sobra talento. Aquí el fútbol se construye desde abajo. Desde el barro. Desde la lluvia. Y después de más de 100 años. Después de guerras. De ascensos imposibles. De descensos dolorosos. De estadios llenos bajo la lluvia del norte. Asturias sigue soñando. Gracias por ver el vídeo,